Cuando vamos a diseñar nuestras estructuras de bambú, uno de los principales retos que tenemos es cómo vamos a resolver las uniones. Entonces, a la hora de resolver las uniones se nos van a presentar ciertos inconvenientes. Por eso decimos que el santo grial del bambú es cómo resolver las uniones para nuestras estructuras. Pues bien, no solamente la forma física del bambú es un reto para la resolución de esos empalmes, de esas uniones en nuestras estructuras de bambú, sino que hay muchos problemas que a raíz de su forma, de sus propiedades físicas, debemos tener en cuenta para resolver las uniones. Lo que vamos a ver en el video de hoy pues no es otra cosa que hablar y entender los problemas internos y externos que se nos presentan en las uniones con bambú. Entonces, como siempre, sin más, pues vamos a ello. ¿Qué tal, gente sustentable y sostenible? Gente de Vidal y GBS, gente de Bambutectura, bambuceros de verdad. Como siempre, les doy la bienvenida a un video más aquí en nuestro canal, tu canal, el canal de Bambutectura y Sostenibilidad. Y hoy, como la anticipaba en la intro, vamos a hablar de los problemas internos y los problemas externos que nos encontramos a la hora de resolver nuestras uniones o empalmes cuando diseñamos nuestras estructuras de bambú. Entonces, en este corto video les voy a dar una exposición donde les hablo de eso y así poder entender la importancia de resolver bien nuestras uniones en las estructuras de bambú. Bueno, entonces empecemos hablando primero de los problemas internos que nos podemos encontrar a la hora de empezar a resolver nuestras uniones en las estructuras de bambú. Lo primero es la estructura hueca del culmo. Ya todos sabemos, como podemos ver, que el culmo es hueco. Entonces, cuando nosotros aplicamos una fuerza que sea perpendicular a la dirección de las fibras de la caña, perpendicular a la caña, pues entonces lo que va a suceder es que la caña va a intentar aplastarse y por lo tanto entonces tenemos un problema de aplastamiento que nosotros debemos ver cómo vamos a solucionar. Una de las formas de solucionarlo pues obviamente es utilizar un relleno, el típico relleno de mortero en las uniones donde nosotros a la hora de diseñar vemos que puede surgir el problema de aplastamiento. Bien, lo segundo que nos podemos encontrar dentro de los problemas internos derivados de la estructura hueco del culmo es la densidad de fibras en la cara interior de la pared de culmo. Todos sabemos que la pared, la densidad, la distribución de la densidad de las fibras en la pared de la caña es mucho mayor esa densidad en la parte externa de la pared de la caña. Por lo tanto, conociendo esto, lo que nosotros debemos procurar es siempre aprovechar al máximo esa densidad mayor en la parte exterior de la caña y ahí a la hora de diseñar pensar que es donde más ella va a poder resistir. Otra de las cuestiones que nosotros debemos tener en cuenta dentro de los problemas internos es la perforación del tímpano, la perforación del tabique de la caña. Porque cuando hablábamos de la preservación, nosotros decíamos que si hacíamos la preservación por inmersión, teníamos que perforar todos estos tímpanos de la caña. Si eso no lo tienen claro y si no lo han visto, pues les dejo por aquí un video donde lo pueden ver. Entonces, cuando nosotros perforamos, podemos lesionar de alguna forma la estructura interna del bambú. Por lo tanto, eso podría generar un problema a la hora de nosotros realizar nuestras conexiones o nuestros empalmes. Por eso la importancia de realizar muy bien esas perforaciones y la forma en que se debe hacer. No se debe hacer rompiéndolo, sino perforándolo con una broca. Que eso es lo que les digo que les explicaba en el video. Y el otro problema interno que tenemos es la longitud de entrenudos. Nosotros sabemos que la distancia entre nudos no es uniforme, sino que
si la parte baja de la caña, la distancia entre nudos es menor y va aumentando esa distancia entre nudos en la medida en que vamos subiendo en la altura de la caña. Por lo tanto, eso hace que no podamos nosotros contar con una distancia uniforme. Y cuando les hablaba de eso, y eso también lo hablábamos en uno de los videos en el que de las estructuras de bambú, que se los dejo por aquí, entender por qué cuando hacemos los cortes debemos hacerlos lo más cerca al nudo, lo más cerca posible al nudo. Entonces eso se dificulta porque la longitud entre nudos no es uniforme. Entonces fíjense que esto es lo que nos encontramos dentro de los problemas internos, o sea, dentro de lo que tiene que ver con la estructura hueca del culmo. Entonces rápidamente resumimos: aplastamiento, el problema del aplastamiento, la densidad de las fibras, que es mayor en la parte exterior que en la parte interior, la perforación de los tímpanos, que puede de alguna forma lesionar la estructura interna, y la longitud entre nudos, que no es uniforme. Entonces eso es lo que constituye los problemas internos. Una vez conocidos los problemas internos, pues ahora vamos con los problemas externos. Y uno de los principales problemas es el hecho de que sea cilíndrico, ¿no? Su forma cilíndrica. Y es cuando surgen los inconvenientes de ver cómo unimos perpendicularmente o diagonalmente estos elementos en las estructuras. Entonces es cuando surgen las soluciones con la famosa boca de pescado o el pico de flauta. Pero ya, como hemos visto, son difíciles de realizar. Hay que tener una técnica depurada y hay que tener experiencia en hacerlo. Que si no saben cómo se hacen, que si no, pues algo les explico en algún video que les dejo por acá. Entonces esa forma cilíndrica también tiene algún inconveniente a la hora de confeccionar nuestras uniones. Lo segundo sería la circunferencia irregular. Es cilíndrica, pero no es una circunferencia perfecta. Entonces, por lo tanto, al realizar las uniones, los cortes para esas uniones, los ensambles no van a ser perfectos, y por lo tanto la transmisión de esfuerzos tampoco va a ser la ideal, porque va a estar concentrada en muy pocos puntos, y eso nos puede generar problemas a la postre desde el punto de vista estructural por la transmisión de los esfuerzos. Lo otro es la conicidad del culmo. Recordemos que el culmo es cilíndrico, pero esa circunferencia es mayor, ese diámetro es mayor en la parte baja de la caña en comparación a la parte alta, y eso es lo que llamamos la conicidad del bambú. Por lo tanto, no es muy uniforme, y a la hora de nosotros escoger y seleccionar los elementos con los que vamos a confeccionar nuestra estructura, debemos tener en cuenta esa conicidad. Entonces es importante detallarla y conocerla, y por eso también está normalizado. Sabemos que por ejemplo, un bambú como el bambú guadua, pues entre la parte superior y la parte inferior no tiene una diferencia de diámetro superior al 15%, pero puede que otro sí. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Otro problema externo es la distancia entre nudos. Ya habíamos visto que físicamente, internamente, la distancia entre nudos nos podía ocasionar un problema a la hora de los cortes. Pues igualmente eso se convierte en un problema externo, porque nosotros debemos encontrar, como les decía, dentro de los problemas internos, igual en la parte externa, el punto ideal para hacer los cortes, que debemos hacerlos lo más cercanos posibles siempre al nudo. Otro problema externo es el contenido de sílice. Si no lo sabían, pues bambúes como por ejemplo la guava tienen un alto contenido de sílice en la parte exterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa que tenga un alto contenido de sílice? Eso puede ser un problema o puede ser una oportunidad. Es un problema, ¿por qué? Porque nos daña muchísimo, nos desgasta muchísimo el filo de las herramientas de corte, porque la sílice lo desgasta. Pero también puede favorecer porque el contenido de sílice protege la caña y además de alguna forma es un retardante al fuego. Entonces es un problema, pero se puede convertir también en una oportunidad.
Y por último estamos hablando de la disposición longitudinal de las fibras. Ya sabemos que el bambú solo tiene fibras en una dirección, en la dirección longitudinal. Y eso hace que la caña se pueda rajar fácilmente con un esfuerzo de cortante que sea paralelo a la fibra. Entonces hay que tener eso en cuenta, y por eso es que damos recomendaciones como por ejemplo las de no usar clavos en el bambú, porque se puede rajar. Entonces los que no lo sepan, pues se los dejo por aquí en otro vídeo. Entonces, importante tener en cuenta la disposición longitudinal de las fibras para evitar esos problemas de que se raje el bambú o de que se fisure al usar por ejemplo clavos, o al exponerlo a esfuerzos que pueden generar esa cortante en el bambú y que se nos fisure, que se nos raje. Bueno, como siempre, espero que este vídeo les sea de utilidad, y si así es y si les gusta, pues como siempre les pido que nos regalen un gran like, que lo compartan con más gente para poder llegar a muchos más con nuestros contenidos de bambú y sostenibilidad, y por supuesto que nos dejen sus comentarios acerca del video, acerca del canal, temas que les gustaría que tratáramos, o si quieren que ampliemos más de este tema o de otros temas que tratamos en nuestros videos. Como siempre, no olviden por favor suscribirse y darle a la campanita para que estén informados cada vez que publicamos un vídeo. Y ahora estamos pensando publicar un vídeo intermedio en la semana, por eso la importancia de que se suscriban y le den a la campanita, porque vamos a empezar también a hablar sobre economía circular, uno de nuestros temas bandera desde siempre en Vidali y Bambutectura, porque existe también una relación muy importante entre el bambú y la economía circular. Por eso va a ser uno de nuestros temas también en nuestro canal. Y como siempre, se suele hacer en nuestro canal, con un sustentable y sostenible abrazo bambucero, me despido de todos ustedes emplazándolos para el próximo video. Hasta luego.